Para todos muy buenos días, bienvenidos en esta mañana a este devocional, a esta meditación, ya en estos últimos días del año 2020. Vamos a hacer una meditación en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versículos 1 hasta el 13, que dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un pasaje, como siempre, muy pertinente en todo tiempo, y también en este tiempo de Navidad, por supuesto. El Verbo se hace carne, y en la Navidad ese Verbo se hizo carne, se hizo persona, se hizo hombre, para habitar entre nosotros. Cristo Jesús, el hijo de José y María, el muchacho de Nazaret, el Galileo, el hombre de Belén, se hizo carne al ser engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, un vientre humano. El Señor, para sus planes, siempre nos usa a nosotros los seres humanos, nos da participación, más que usarnos en el sentido despectivo del uso de esclavo, no, nos hace partícipes de su plan. Él pudo haberse encarnado de otra manera, para Él no hay nada imposible, es Dios, pero en su misericordia y en su bondad, en su amor con nosotros, usó un vientre carnal, un vientre humano, carnal en el sentido de la humanidad, de la carne, de lo físico, para hacerse hombre. Estamos hablando de que Dios decidió manifestarse a través de un ser humano, de los seres humanos, en este caso de María. Estamos hablando de que Dios se manifiesta a través de sus criaturas. Usó una criatura para manifestarse a nosotros, para revelarse a nosotros, para revelarse a la humanidad. Por eso, y lo sigue haciendo, sigue usando a las personas, sigue proveyendo a través del ser humano la revelación. El Evangelio, principio del Evangelio, como dijera como se dice en uno de los Evangelios, sigue siendo transmitido a los seres humanos por medio de seres humanos. No usó ángeles, sino hombres, seres humanos, personas, hombres y mujeres, y lo sigue haciendo. No ha cambiado. Si aún su propia encarnación fue a través de un vientre materno humano, sigue haciendo su obra a través de los seres humanos. Por eso formó la iglesia, que podríamos hacer en la comparación con María, mediante la cual manifiesta su amor y su deseo de ser nuestro Padre, de engendrarnos a través de la iglesia como hijos suyos. La iglesia es pues la que engendra hijos para Dios a través de la predicación del Evangelio. Así como el Hijo vino para salvarnos a través de un vientre materno, es a través de la iglesia que Dios sigue engendrando a sus hijos para la vida eterna. Por eso sí podemos decir que la iglesia es nuestra mamá, en el sentido de que Dios a través de ella nos llama, nos da la vida eterna, nos vuelve a renovar, nos vuelve a dar vida, nos vuelve al vientre materno para nacer de nuevo, en el sentido espiritual, no en el sentido carnal. A través del bautismo nos hace nacer de nuevo. Por eso el bautismo es en la iglesia, y es la iglesia la encargada de bautizar, la encargada de predicar, la encargada de llevar el amor y el evangelio, la encargada de dar un abrazo al mundo perdido para que ese mundo perdido vuelva a Dios.
La iglesia no está para juzgar, está para recibir, está para engendrar hijos espirituales. La iglesia no es un tribunal hecho para juzgar. Tristemente, a la iglesia le han vuelto un tribunal para juicio. Y no sabemos de dónde sale esa idea. La iglesia es la que debe expresar el amor de Dios al mundo. La iglesia es la que debe engendrar los hijos de Dios a través de la predicación del Evangelio. Y no hay otra manera de hacerlo si no expresa el amor de Dios al mundo. Si no abre sus brazos para recibir a los perdidos, para que allí en su corazón y a través del Evangelio sea engendrado Cristo, para que sean hijos de Dios. Si a Cristo engendra a sus hijos a través de la iglesia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el texto. Tal vez la iglesia deba revisar su papel, porque muchas veces se ha creído el juez y el trono de Dios para juzgar. La iglesia no está para juzgar, no fue comisionada para eso. Usted y yo no somos jueces para juzgar a nadie, pero nos tomamos esas atribuciones. Y se nos olvida que nosotros fuimos recibidos por medio de la iglesia, si no, no estaríamos en los caminos de Dios. Si nos hubieran juzgado y nos hubieran cerrado las puertas, ¿estaríamos ahí? ¿Hubiésemos sido engendrados? Sabemos que para ser hijos de Dios debemos ser engendrados de nuevo mediante el bautismo y luego mediante la continuidad de la fe hasta nuestra muerte. La fe en Jesucristo. Pero creo que la iglesia sí debe revisar muchas cosas de las que cree correctamente hace cuando se convierte en el tribunal de juicio. Cuando se pide cual fariseo a los demás que haga lo que no hace la iglesia. Pide a los demás que haga cosas como los fariseos le pedían a la gente. Hagan ustedes, porque nosotros sí estamos bien, ustedes son los que tienen que hacer. Ustedes son los que están obligados, juzgaban y ellos no hacían. Le pedían una vida perfecta a la gente y ellos no la llevaban. La iglesia está para manifestar el amor de Dios al mundo, porque la iglesia es el vientre que encarna hijos para Dios, que engendra hijos para Dios. En ella debe estar dispuesto toda su misión para que a través del Evangelio Cristo engendre los hijos del Padre para vida eterna. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esta Navidad nos debe llevar a reflexionar: ¿es la iglesia un tribunal de juicio? ¿O es la iglesia la que debe engendrar hijos para Dios? O Dios por medio de ella engendra sus hijos espirituales, así como por medio de María engendró un hijo, el Salvador del mundo. El hijo engendrado de María no era un juez, era el Salvador. Emmanuel, Jesucristo, su nombre no es juez, su nombre es Salvador. Su nombre es Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Dios con nosotros. Como iglesia estamos llamados a engendrar hijos, a prestar el vientre para engendrar hijos, que el Espíritu Santo hace a través del Evangelio, usando esta metáfora para Dios. El juicio lo hace Dios, no la iglesia. Entonces, la Navidad nos debe llevar a cambiar de paradigmas. Debemos cambiar de paradigmas. Porque el Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso nos debe enseñar la Navidad. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Un tribunal de juicio que señala, que hipócritamente quiere que los demás sean perfectos cuando la misma iglesia no lo es. ¿María era perfecta? No, no era perfecta, pero en su vientre se engendró el Hijo de Dios, el hombre más perfecto y santo que ha existido sobre la tierra, obediente. Y María siguió siendo María, que dependía de él para ser salva. Por eso dijo:
Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Él sabía que aun siendo la madre de Dios, no por ese hecho se iba a ser salva, sino por poner la fe en su mismo hijo que engendró en su vientre. Más que engendrar en su vientre, el niño lo tuvo que engendrar en su corazón y creer en él para ser salva. La iglesia debe saber que no por ser iglesia es salva, sino porque el que la fundó la salva. No es la iglesia la que salva, ni la que puede llamar a perfecciones, porque si es así, entonces no se necesita de engendrar a Cristo. Pero la iglesia tiene que engendrar a Cristo para que en Cristo engendre más hijos. Señor Dios, te damos gracias por la vida, por tu misericordia, tu amor, tu bondad y tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a entendernos como iglesia en nuestro papel, a prestarnos el vientre de la iglesia para que como iglesia engendremos hijos para ti, hijos espirituales a través del Evangelio. Gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Gracias por este día, Señor. Gracias por darnos la vida. Perdona nuestras iniquidades. No tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Guíanos en este día, en todo momento. Por Cristo Jesús.